Como les estaba contando, esta es la guinda de la torta de todo lo que hemos trabajado durante el semestre. Eh, yo creo que lo que vamos a empezar a ver hoy es una de las grandes ventajas que tienen ustedes como ingenieros comerciales de la Santa María en su primer año, digamos. Esto usualmente yo no sé si lo ven en otras partes, pero es algo que pueden usar, onda, si quieren una pega en el verano o algo así, va a ser algo que les va a abrir puertas al tiro para pegas como súper tácticas inmediatamente, que es la creación de formularios en Excel. En concreto, hoy día lo que vamos a hacer es aprender a escoger formularios y a usarlos para poder leer y escribir datos desde una planilla Excel. Con todas las ventajas que eso tiene, que ustedes ya probablemente vieron en los videos de la semana. Antes de entrar en materia, ¿se acuerdan para qué servían los controles de formulario en general? O sea, ¿por qué teníamos este asunto? En los videos se mencionaban algunas ventajas. ¿Para qué veíamos esta parte de los controles de formulario? Porque estamos re bien hasta ahora con la planilla de cálculo así, tal cual. ¿Para qué medimos esta cosa nueva? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Es como un poco más rápido. Antonella, sí, es como más rápido, o como me están diciendo por el chat, es como para simplificar, ¿verdad? Porque es como un molde que te define qué cosas esperas del usuario o de la persona que ingrese cierto texto, que ingrese cierto número, y eso evita que se ingresen cosas por error. Entonces, efectivamente, permite agilizar el ingreso de datos, simplificado, y disminuir la cantidad de errores al momento de ingresar texto. Entonces, es una tremenda ventaja porque es una forma nueva de automatizar datos que ya aumentar en profundidad. Antes de ya trabajar esto en más detalle, recordemos el miércoles pasado, que parece hace una eternidad de tiempo, ¿se acuerdan que vimos las funciones en Visual Basic? Antes de nosotros empezar a trabajar en las funciones de Visual Basic, también recordamos que habíamos trabajado en funciones todo este tiempo. Excel trae un montón de funciones, solo que ahora también nosotros empezamos a trabajar estas funciones definidas por el usuario, UDF, User Defined Functions, y que nosotros las creamos como en el mismo espacio donde hacían estas subrutinas, con estos como palabras claves que había que poner siempre: function, el nombre, los parámetros, cada parámetro indicando el tipo de dato que correspondía, finalmente el tipo de dato que va a retornar la función, el end function, y esta línea final, que era la clave, que la última instrucción que se ejecute, ni que sea el nombre de la función, igual lo que sea que va a retornar la función. Porque una de las gracias de las funciones es que me retorna un dato. El promedio, yo le paso números, me retorna la suma dividido la cantidad de números. Ese tipo de cosas. Entonces, todas las funciones, incluso las de Excel, cumplen con esa regla. Ya, rápidamente por el chat, los leo, las leo. Ejemplos de funciones que conozcamos. No, esto tiene que ser así como... El nombre igual siempre se pone al último. O sea, ese nombre igual siempre va al final. Es la última línea que se tiene que ejecutar. Si tú estás dentro de un if, por ejemplo, puede no estar en la última línea de código, pero es la última línea dentro del if. Entonces, la última que se ejecuta. Y lo vamos a ver con más detalle en algún ejemplo. Pero dice la última línea que se ejecuta. Oye, ejemplos de funciones de Excel, que sea, yo ya dije promedio. ¿Cuántas funciones podemos pensar? Contar sí. Buena, es nuestra regalona contar sí. Bacán. ¿Qué otra más tenemos? Tenemos dos funciones de Excel. Excel tiene dos funciones, promedio y contar sí. Oye, qué flojera. Se pasaron. Ya, sumar puntos sí. Buscar B, buscar B, buscar H, ¿se acuerdan? Qué dolor de cabeza esas cuestiones. Índice, y de hecho esas las vamos a usar ahora. Índice, ¿cuál es la prima o la hermana de índice? Porque teníamos buscar B y buscar H, que eran como las dos hermanas. Índice tenía su hermanita, que era coincidir, que esas dos iban juntas. Todas esas son funciones que, si hacemos memoria, reciben cosas y retornan cosas. La función sí, que recibe un tipo de dato booleano y retorna un booleano. La función y, la función o, todas estas funciones. Esta es una pregunta un poquito más difícil. ¿Cuál es la diferencia entre subrutina y funciones? Hay varias. Yo pienso en al menos dos, pero creo que hay más. Entre subrutina y funciones. Diferencias. Son lo mismo.
Podemos pensarla desde el punto de vista de cómo se escriben a cosas más prácticas, a cómo se usan. Ya, aquí me llega una por interno que se adelante un poco a otra de las preguntas. Dentro de una subrutina yo puedo llamar a varias funciones, pero dentro de una función no puedo llamar a varias subrutinas, efectivamente. Esa era la pregunta 4. En una subrutina, yo por ejemplo en una subrutina yo podría llamar a una función buscar B, yo podría llamar a un contar sí. En una subrutina yo podría, la que hicimos nosotros en la semana, que era la distancia entre los puntos. Yo en una subrutina puedo llamar a una función, pero una función no puedo llamar a una subrutina. También, otra cosa importante que yo creo que es la diferencia principal entre las funciones y las subrutinas, es que las funciones reciben parámetros, ¿verdad? Yo en los paréntesis pongo cosas. En la subrutina, si bien se puede poner paréntesis, nosotros, o sea, cosas en los paréntesis, parámetros, nosotros no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque como las usamos tan ligadas a las macros grabadas, no le ponemos parámetros a las funciones. Y lo mismo, las subrutinas, cuando quieren darnos un valor, le hacemos que muestren un message box o que le escriban una celda. En cambio, las funciones te retornan el valor y eso después yo lo puedo guardar en una variable o cosas así. Esa es como la principal diferencia entre las subrutinas y las funciones. Las funciones yo las uso cuando necesito operar con el valor de vuelta. Insisto, lo mismo que hacemos con las funciones de Excel. Cuando yo necesito hacer algo con ese valor, lo guardo en una variable o algo así, y generalmente voy a utilizar una función. Si es una subrutina, la voy a usar cuando quiero mostrar un message box, cuando quiero hacer cambios de formato, más que cuando necesito un valor de vuelta con el que yo voy a hacer algo. Súper. Oye, el error regalón. ¿Cuál es el error que nos ocurre el 99% de las veces con las funciones, cuando yo estoy escribiendo una función? Ay, el loop, ese en realidad es como un error en general al desarrollar. Cuando estamos haciendo un ciclo, un do while, por ejemplo, que se nos olvida actualizar el índice. Este es un error general, yo diría como de la subrutina de las funciones. Pero de las funciones en específico, el error 99 veces que ocurre es el nombre igual al final. Y a ver si lo encuentro, porque es importante acá. A ver, repaso funciones. ¿Será este? Que quiero que veamos algo, que es una pregunta que también me llegó hace un rato. En las funciones es súper importante que tengamos el nombre igual al final, pero no necesariamente tiene que estar en la última línea, sino que tiene que ser la última línea que se ejecuta, que ese es un detallito distinto. Déjenme ver si lo encuentro y si no se les muestro más adelante. Quiero ver si es que encuentro el de las encomiendas que hicimos en la semana pasada. No, es que se te quede pegada la cuestión con el loop es espantoso, porque se te cae el Excel, es un cacho tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Aquí está, encomienda. Ah, no lo tengo. Ya, de ahí lo voy a buscar y se les voy a mostrar. Pero es importante que, por ejemplo, cuando yo tengo una función que tiene un if, yo tengo un if, else, puede ser que el nombre igual, el de la función no esté exactamente al final de la función, pero es la última línea que se ejecuta. Por ejemplo, que entra el if y dentro del if es la última línea. Entonces, la última línea que se ejecuta igual me sirve. Eso es importante, que sea la última línea que se ejecuta, aunque no sea exactamente la última línea de la función. Importante ahí. Se puede usar, ya, y esto ya lo respondimos, que se pueden usar funciones dentro de las subrutinas. Sí, y también puedo usar funciones dentro de otras funciones y eso no hay ningún problema, que también lo hicimos la semana pasada. Y nada, un recordatorio que fue con lo que jugamos la semana pasada, que fue con esto, que hicimos para convertir moneda, calculamos áreas, calculamos distancias, llamamos a funciones dentro de funciones dentro de subrutina, en el ejemplo de las encomiendas. Bueno, todo esto, todo lo que estamos viendo lo usamos para llegar en realidad a este momento del curso, que es esta nueva materia que nos va a permitir usar todo esto de una forma bien amena con las personas que van a usar nuestros programas para facilitar nuestro ingreso a los datos, y que tiene que ver con la creación de formularios. Los formularios son justamente eso que están viendo en pantalla, que yo les voy a compartir acá en un Excel para que vean que no es mentira.
que está acá. Esto es un ejemplo de lo que ustedes van a ser capaces de hacer. De hecho, creo que esto fue una tarea 5 del semestre pasado. ¿Cuál es la lógica detrás de los formularios? Yo tengo aquí una tabla con datos, y tal como estábamos comentando, que dijo la Antonella hace un rato, yo a veces necesito meter datos de forma simple. Acá, esto si yo aquí lo trajo así como pelado, puedo equivocarme, puedo meter números mal, puedo equivocarme de fila, puedo equivocarme de columna. Y tener un formulario me ayuda a disminuir ciertos errores, porque yo le voy a dejar fija algunas cosas que no se van a poder cambiar, y voy a poder asignarle ciertas celdas, entonces disminuye la posibilidad de meter la pata. Los formularios hay de varios tipos, pero nosotros en el curso vamos a alcanzar a ver formularios para ver cosas como para consultar datos, formularios para actualizar datos y formularios para borrar datos. Por ejemplo, aquí, fíjense, aquí tenemos aquí un formulario que aquí se despliega los números de la factura, que elijo una factura cualquiera, y acá me completa la información con respectiva a esa factura. La factura 1792, que es esta de acá, por ejemplo, unidades 210 y en fin. Acá está. Precio 367. Aquí está corrido, están las unidades 367. Pero bueno, ahí habría un error que arreglar. Pero si se dan cuenta, en vez, o es mucho más fácil tener esa consulta de datos que tener que ir, mover, cambiar. Y lo entretenido es que es más fácil para la persona ir haciendo los cambios sin equivocarse de dónde quiere hacerlo. Hay varios tipos de controles de formularios. Nosotros vamos a usar aquí, se van en la misma pestaña de programador que hemos estado usando, vamos a usar este de acá, que es el drop down, que se llama cuadro combinado. Estos botones de acá, que son los botones de opción. Este de acá, que es la barra de desplazamiento, creo que es esta. También vamos a usar el control de giro, la casilla de verificación y los botones que nos van a servir para llamar a las macros asociadas. ¿Por qué nos interesa llamar una macro si estamos trabajando con botón de formulario? ¿Qué sentido tiene llamar una macro aquí? Claro, ¿para qué yo quisiera ejecutar algo? ¿Para qué yo quisiera ejecutar un código aquí? Esta es una pregunta importante. Ya, tiene que ver, claro, justamente, Antonella, creo que te alcancé a ver que tu micrófono se prendía. ¿O no? Sí, profe. Dale, Es que porfa. iba a decir como son las que hacen el trabajo quizás porque los botones como que llaman a lo que está guardado ahí. Es como... Justamente eso. eso. Hacen el trabajo, porque también me estaban hablando por interno que yo como que en la hoja voy a escribir las cosas, pero necesito sacar o alguien que mueva los datos desde la tabla a mi formulario y del formulario a la tabla, usando variables u otro tipo de estrategia. Y todo eso se hace a través de una macro. La macro que va a tener que posicionarse en la celda no sé cuánto, leer el valor, cambiar de hoja, llevarlo. El mismo trabajo que hemos estado haciendo siempre, ahora lo vamos a hacer aquí a través de un formulario. Entonces, efectivamente, con las macros y con las funciones vamos a facilitar o vamos a permitir en realidad la lectura de datos. Sin las macros no habría lectura de datos ni escritura de datos. Entonces, en realidad, los botones aquí van a ser súper importantes. Los botones van a permitir que ocurra la magia. También vamos a tener otro tipo de eventos que nos va a permitir gatillar macros, pero los botones van a ser los principales. Ya, esta fue como una vista rápida. Hagamos una revisión de cómo funciona esto antes de irnos a la actividad. Les voy a mostrar, bueno, los que llegaron temprano, a quienes llegaron temprano, les dije que podían irse al aula por mientras y descargar a la planilla que se llama Inventario Formulario Completar. Nombre malo, pero bueno. Pueden descargarse ese por ahora.
que la vamos a usar dentro de 2 diapos más. Ya, por mientras les voy a mostrar rápidamente los controles. Si quieren pueden seguirme aquí. Vamos a simplemente ver todos los controles y cómo se usan. Yo aquí me bajé una lista de los constituyentes indígenas. Hoy vieron ayer la instalación de la Constitución, estuvo buena. Estuvo brígido el discurso de nuestra presidenta constituyente. Oh, power. Bueno, era una lista de 155 personas, me bajé solamente a los constituyentes indígenas para no hacer tan largo el control de formulario. Se los copio por si alguien lo quiere ir haciendo mientras lo vamos haciendo nosotros también. Ya, ahí está. Ahí sí. Entonces, es importante, como siempre, guardar esto como una hoja habilitada para macros, porque de nuevo, las macros son las que hacen toda la magia. Sin embargo, como acá solamente les voy a mostrar los botones, o sea, los controles como superficialmente, no es necesario que esté guardado como macro. Para hacer un control de formulario yo no tengo que tener macro. Como que voy a hacer la cascarita nomás. Si yo le quisiera poner toda la lógica, ahí sí necesito habilitarlo como macro. Entonces nos vamos a la misma pestaña del programador y acá la gente que tiene Windows va a ver otros controles. En particular puede que haya unas cosas que se llaman ActiveX, ActiveX. Esos controles no los vamos a utilizar porque no son compatibles con todas las versiones de Excel. Este es como el mínimo, esta es la versión más básica y es la que vamos a utilizar. Bueno, como les conté, el botón, la gracia que tiene es que yo le hago doble clic y lo puedo asociar a una macro, se lo voy a mostrar en un momento. El cuadro de grupo no es nada más que un marco. Es un marco que me permite meter cosas adentro como bonitas. Es solamente estilo, no tiene ni una funcionalidad propiamente tal. Ay, ahora no lo puedo eliminar. Ahí está. Y cortar. Ahí lo eché. Ya, vamos a los controles más. Igual que la etiqueta es un texto. No tiene funcionalidad propiamente tal. Cuadro combinado. Cuadro combinado probablemente ustedes lo han visto en internet, que es que yo le hago clic y despliega una lista. Lo interesante de casi todos estos controles es que por detrás tienen una lógica muy parecida. Yo le hago clic derecho, formato de control. En el formato de control, me están viendo la ventana que me sale aquí, la ventana formato de objeto. Sí se ve, sí se ve. Buenísima. Esta ventana formato de objeto es común a todos los controles y tiene estos dos parámetros. Rango de entrada y vincular con la celda. Rango de entrada recibe el rango que me va a mostrar aquí en el drop down. Entonces yo aquí le voy a pasar a nuestros constituyentes a aceptar. Entonces yo aquí le voy a hacer clic y me aparece la lista. Ahora la lista tiene texto. Esto ocurre con rango de entrada. Pero también hay otro parámetro aquí en el formato de control que se llama vincular con la celda. Entonces quiere decir vincular con la celda, le voy a poner aquí la celda H4. Fíjense ustedes y díganme, ¿qué hace el vincular con la celda? ¿Qué valor me sale en la celda H4? La posición de la lista que eligió. Es la posición del elemento en el rango de entrada. ¿Para qué me puede servir ese número? Funciones, macro, buscar. A ver, ¿qué puedo hacer con ese número? Por ejemplo, si yo sé que Rosa Catrileo está en el 6. Más bien, ojo, lo que yo sé es que cuando seleccioné algo, este control me retorna un 10. Yo, como desde afuera, no estoy viendo el valor del textbox. Yo lo único que sé cuando estoy programando es que tengo un 10 o que tengo un 16. Efectivamente, ¿Le da un valor? me da ese valor y con ese valor yo puedo usar funciones, por ejemplo, como un coincidir. Entonces después yo puedo estar en una macro, puedo estar en una subrutina y le puedo decir coincidir. ¿Era coincidir o índice? No sé si es coincidir o índice. Chuta, me equivoqué. Quería buscar este valor
en esa matriz. Ya, no es coincidir, es el índice. Vamos de nuevo. Le digo índice. Y le quiero decir que en esta lista me dé lo que hay en la posición 16. Entonces, lo bacán de esto es que como yo tengo la posición asociada al nombre, yo después puedo usar una función como el índice, puedo usar buscar B, me puedo empezar a mover. Ese es el poder que me dan los controles. Entonces, importante, con los controles yo no tengo acceso al texto. Los controles solamente me retornan en la posición y me retornan el índice. Y después yo puedo operar sobre ese índice para buscar otras cosas. Es simplemente para que vean, por ejemplo, el cuadro de lista. La diferencia con el cuadro de lista es que el cuadro de lista permite escoger más de un valor. Pero el cuadro de lista, al igual que el T de arriba, formato de control, tiene los mismos rangos de entrada y vincular con celda. Entonces, rango de entrada, yo le paso aquí, el mismo rango de entrada, vincular con celda, le doy este valor de acá, y la diferencia es que aquí yo puedo elegir, es decir, que seleccione uno, o si selecciono más de uno. No sé, aquí va a seleccionar más de uno. Entonces aquí selecciono uno. Hay que ver cómo se interpreta ese valor de la vinculación. ¡Ah! Aquí me lo eché. Quiero deseleccionar. Hay que ver cómo se interpreta ese valor, que eso se los voy a dejar a ustedes para la siguiente parte. Ahí quedó, simple. Selecciona uno, por favor. Ahí está. Es el comportamiento esperado para nosotros. Formato de control. No sé qué hace ampliado. ¿Qué hace ampliado? No sé. Bueno, hay que ver. Los dos controles. Esto se comporta más o menos parecido en el sentido que me dan el valor asociado el índice del valor asociado que yo le hago clic. Fíjense lo que pasa con los, que estos son un poco distintos, la casilla de verificación, clic derecho, formato de control, ya, me va a aparecer el mismo. Este tiene solamente vincular con celda. Pregunta, ¿por qué no tiene rango de entrada este control? ¿Por qué solo tiene vincular con celda? Porque es más de un valor. A ver, ¿cómo eso? O más bien, cuando yo le pasaba un rango de entrada, ¿qué hacía con ese rango de entrada? Que no puede hacer acá este checkbox. Vamos, partamos de atrás. ¿Qué hace esta cuestión? Este solamente hace esto, ¿verdad? Entonces yo le puedo marcar, uy, qué chiquito se ve, y desmarcar. Marcar y desmarcar. Efectivamente, este solamente yo puedo saber si esto es sí o es no. No tiene como un dígito que buscar. Esto solamente yo puedo saber si está marcado o está desmarcado. Entonces no tiene datos que buscar. Por eso es que en el formato de control, yo lo único que puedo hacer es vincular con la celda, que me va a permitir saber si está marcado o no está marcado. Verdadero, falso. Marcado, no marcado. Ahí está marcado, no está marcado. Y lo mismo, ahí si yo tuviera una subrutina, lo que tendría que hacer es desde el H20 para saber si es verdadero o falso, valor booleano. Esto yo lo podría meter dentro de un if, por ejemplo. Si la celda H20 es verdadero, hago algo. Entonces ahí yo podría tener un formulario donde la persona selecciona ciertas cosas, no sé. Y yo tengo la lógica de esto. Botones de opción. Los botones de opción son más o menos parecidos, pero distintos. Los botones de opción funcionan bien cuando son grupos. ¿Alguien ha visto los botones de opción en internet? ¿Cómo funcionan estas cosas? ¿Cuál es la gracia que tienen? ¿Cuál es la diferencia con estas casillas?
Claro, las casillas yo puedo seleccionar más de una, pero los botones solamente me deja seleccionar uno. Entonces, el Excel lo que hace es que agrupa todos los botones que están juntos, los botones de opción como si fueran uno. O más bien, todos los que yo les diga en el formato de control que se asocien a una misma celda. Yo los voy a vincular toda la celda H26, por ejemplo. Está H26, formato de control H26. Entonces yo le hago clic 1, 2, 3. 3. Y sabe cuál de esos yo apreté. Me dice el índice de cuál de los 3 apreté. Entonces ahí yo puedo armar como grupos. Y todos los grupos de botones los asocio a una misma celda y me va a decir cuál de los índices de los 3 botones apretó. Entonces ahí yo puedo tener opciones y la persona escoge una opción y de nuevo ahí yo podría hacer un if. Si la celda H26 es igual a 1, yo sé que la persona seleccionó tal cosa. Y así. Finalmente, el último control que vamos a ver es el control de giro, que es un nombre muy particular, pero el control de giro lo que hace es subir y bajar valores numéricos. De nuevo, clic derecho, formato de control. Aquí yo le doy un valor actual, valor mínimo, valor máximo y el incremento. El incremento es que yo le hago clic en la flechita y va a sumar de 1 a 1, de 2 en 2, en fin. Y de nuevo, vincular con la celda, va a ser la celda de la cual va a leer o va a escribir su valor. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, nada, y aprieto y ahí va a bajar hasta el 0 porque eso fue la configuración que yo le di. Entonces este tipo de control es útil cuando yo tengo que fijar precios, fijar unidades y cosas así. Entonces aquí yo podría leer desde un formulario una cantidad de unidades, un stock, y en vez de decirle a la persona que lo manipule como que lo escriba con texto, que lo vaya manejando así, si es que no es un número muy grande, porque si no es una lata, pero si son cositas pocas que tiene que modificar, puede modificarlo así con estas flechitas. Ya, yo he hablado mucho este rato. ¿Dudas, consultas, experimentos que quieren que hagamos con algún control antes de irnos a la actividad? Igual es Power. Hemos adquirido nuevos poderes. La clave está, creo yo, en acordarse siempre que formato de objeto está todo el secreto. Formato de objeto está todo lo que puede hacer. Un truquito más antes de irnos. El botón, como les comenté. El botón. Cuando yo elijo un botón, al tiro me tira esto, asignar macro. Y le pone un nombre. Botón 9, haga clic en. Entonces, como que al tiro me dice, mira, voy a crearte una macro, que cuando tú hagas clic en el botón, se va a lanzar. Ya, hay que ponerle un nombre un poquito más descriptivo a esto. Actualizar formulario, agregar producto, modificar factura, no sé. Entonces, lo choro está en que después ustedes le hacen doble clic. Bueno, y aquí como no tengo habilitado para macro, no me va a mostrar la macro. Pero lo voy a habilitar porque creo que es importante mostrarles esto. Excel habilitado para macros. Escritorio. Guardar. Ya pues. Programador. Visual Basic. Vamos de nuevo. Voy a borrarlo. Adiós. Botón. A aceptar. Doble clic. Muéstrate. Oh, no. Asignar macro. Aceptar. Oh, bueno, usualmente no sé qué le pasó. Ya no, está bien mayoso. Usualmente, voy a reiniciarlo mientras ustedes lo estén en la actividad. Voy a volver a cerrarlo y voy a abrir. Esto y te abre una macro automática. Y ahí ustedes pueden asignarle al botón la macro cuando yo le haga clic. Pero no solamente los botones tienen macro, sino que también estos controles tienen una macro asociada.
Por ejemplo, yo le hago doble clic a este control. No. Clic derecho, asignar macro. Y fíjese lo que me está sugiriendo, cambiar. Entonces, es interesante porque cada vez que yo cambio el valor del texto, va a lanzar una macro. ¿Por qué yo quisiera hacer algo como esto? ¿Por qué yo quisiera lanzar, en qué caso quisiera yo lanzar una macro cuando se cambie el valor del texto, cuando el usuario elija otro valor? ¿Se les ocurre en qué caso podría ser útil eso? Tengo mi drop-down, la persona hace clic y escoge un nombre, escoge un número de factura, escoge un nombre de producto y se lanza una macro. ¿Para qué podría servir? Un posible caso de uso es que si yo tengo un formulario, quiero que se llenen los datos con la factura que escogí, por ejemplo. Los datos de esta persona. Si yo tengo un formulario con los datos de los constituyentes y hago clic y al escoger un constituyente quiero que la macro me lea los datos desde otro formulario y me los traiga, o sea, desde la hoja, desde la tabla y me los traiga a mi formulario. Ahí, en vez de tener un botón que sea como mostrar datos, yo lo podría actualizar. Claro, busco los datos de la tabla o lo agrego cuando ya hago clic en el nombre de la persona. Entonces, igual eso es importante, clic derecho, asignar macro. Esos van a ser los dos principales que vamos a usar, asignar macro y formato de objeto. Pero bueno, háganlo ustedes ahora para que vean lo simpático que es esto. Acá, aquí están entonces los principales que vamos a utilizar. Lo que hablamos recién del rango de entrada y vincular con celda, que es lo más importante. Aquí ya lo vivimos. Bien, entonces vamos a hacer este primer formulario. Voy a cerrar acá por mientras. Váyanse entonces al aula y descárguense el inventario formulario completar. Tiene varias hojas. Yo me quedaría muy contenta si es que logramos hacer al menos 2 hojas. Igual es temprano, además que lo hacemos. La primera hoja, la hoja de prueba, les voy a pedir que escojan un cuadro combinado o un cuadro de lista y un botón de opción o una casilla de verificación. Ustedes escogen cuál, uno de cada uno. Y hagan una macro asociada a un botón. O sea, en la hoja de prueba van a tener 3 controles. Un cuadro combinado, un cuadro de lista, un botón de opción, una casilla de verificación y un botón. Cuando yo Profe, clic en el... ¿Sí? ¿nos está mostrando el Excel? No, les estoy mostrando las instrucciones. Ah, es, Nada más por ahora. Es que, de hecho, cuando ustedes descarguen la planilla van a ver que esa hoja está vacía, no tiene nada. Por eso no se la estoy mostrando aún. La hoja está vacía. Ustedes escogen un cuadro combinado, un cuadro de lista, un botón de opción, una casilla de verificación y un botón normal. Cuando usted haga clic en el botón, tienen que desplegar en un message box los valores y los textos asociados a cada uno de los controles. Ahora sí les voy a mostrar el Excel para que vean a lo que me refiero. Inventario, formulario completar. Aquí está. Entonces, la hoja es esta. O sea, el libro, que tiene 4 hojas. La hoja de prueba es la que está vacía. Entonces, acá tienen que ustedes elegir los controles, van a tener 3 controles. Y la idea es que cuando yo elija el nombre de un producto, me aparezca en un message box los valores y textos asociados a, como que me despliegue la información asociada al producto. En el fondo es un ejercicio para que ustedes puedan leer valores desde y hacia los controles a partir de una tabla. Después, el segundo desafío es en la hoja de información, que acá, espera, antes de irme para allá, en la hoja prueba, no tienen que mostrar todas las columnas del producto. Lo que tienen que mostrar en el message box son los valores o textos asociados a los controles. Como les pido poner un cuadro combinado, un cuadro de lista y botón de opción o casilla de verificación, ustedes tienen que ver con qué rellenan el botón de opción o casilla de verificación. Y
Esos valores son los que tienen que entrar en el message box. El nombre del producto más los valores de los controles. Nada más. En el fondo es como soltar la mano y leer los valores de los controles. Bonus si es que además, o sea, bacán si es que además lees los otros valores del producto. Pero solamente ahora estamos como leyendo los controles. Después la hoja ver información, ahí sí tienen que leer para este producto la categoría y su empaque. Y acá viene como el desafío extra de escoger cuál sería un control más adecuado para desplegar esa información. Aquí está. Estas son las instrucciones de la segunda parte. En la hoja de información, agregar 3 controles para seleccionar producto y obtener la información respectiva de categoría y empaque. Desafío 1, cómo hacer que esto cuando cambie el texto del control producto, que es lo que conversamos recién, que yo hago clic en el control y cambio el contenido de los otros controles. Después, ¿cómo hago eso para que en vez de asociarlo a que yo haga clic en el control, cambio cuando yo haga clic en un botón y después hacer un tercer botón, segundo botón, para borrar la fila, para eliminar un producto en el fondo? Y después hay un tercer desafío, pero ese no se los voy a mostrar aún porque va a quedar planteado. Así que bueno, nos vamos a ir obviamente a trabajar en grupo. Sáquenle fotos, pero les voy a mostrar el otro para que le saquen foto a ese también. Ahí está, este es el primer desafío para que se lleve la información de ese. Ya, entonces lo que teníamos que hacer aquí era poner algo para ver los productos y poner otro algo con botones o con check para ir marcando y una macro, nada más. Ya, cuéntame, Correcto. ¿qué hicieron ustedes? Primero que todo, nos piden un cuadro combinado, no un cuadro de lista, así que elegimos el cuadro combinado. Vale. Ya, Presionamos clic derecho. Formato de control. bacán. Y acá rango de entrada tiene que irse a la otra hoja de Ajá. inventario. Y desde el primero, desde el T, ese rarito, Daramasala, Dharamsala. dele para abajo nomás. Buenísima. ¿Y con qué celda lo Y vincularon? elija la que usted quiera. Vale, H3. Perfecto. ¿Listo? ¿Y ahora después qué escogieron? Con 2 botones de opciones, para que sea más entretenido. Está motivado, Luciano. Como día lunes. Ya, ¿y ahora? Clic derecho en el primer botón, eh, formato de control, y ahí vincúlelo a la celda que usted quiere. Vale, H9. Aceptar. Uh, uh. Ya, ¿y ahora qué? Ahora sí viene lo más interesante. Tiene el botón, donde dice botón. ¿Cómo era acá, pa? Ahora presione clic derecho. No me acuerdo cómo abrir la Eh, asignar macro. Voy a ir a programador. Aquí. Ay, asignar macro. Nuevo. Ya, aquí se abrió. Espérame, que deja compartir pantalla. Ahí está. Botón 4, haga clic en. Madre mía. Madre mía, oh Dios, ya. Ahora, Bueno, acá entra la parte más entretenida. Para mí no. Eh, MSG Box, hoy, ya. SG Box. paréntesis, entre comillas, el valor del cuadro combinado. Cierre de comillas. La I, cells, y en este caso sería
5, Fila, 6, 7, 8 fila sería 3, la columna 8. correcto. Y ahora Ya. presiona el botón. Oh, por Dios. Y si se supone que tiene que tirar el mensaje. Felicitaciones, equipo. Muy bien, Luciano. Gracias. Y hacemos lo mismo después para sacar el botón de opción. Esto era simplemente un calentamiento para saber cómo podemos leer los datos, extraer los datos, y bueno, acá se nos abre un mundo de posibilidades, porque por ejemplo, dado que yo sé que estoy en el índice 6 de mi tabla, bueno, en realidad estoy en el 7, ojo, porque como yo hice el rango de datos lo tengo desde acá y no desde acá, aquí dice 6, pero si me voy al 6 de aquí, va a ser ese, en verdad es el 7, porque estoy uno más abajo. Pero yo, por ejemplo, podría aquí escribir message box, o no, podría haber un sales. Simplemente quiero leer los datos, otros datos de la mermelada de grosellas. Vamos a escribir en el 3,9. Lo que voy a hacer entonces yo es escribir, no sé, nos vamos a cambiar vamos a cambiarnos de hoja, active sheet inventario.select, no, esto era sheets inventario.select, sheets inventario.select, guardo en una variable, por ejemplo, no sé, ¿qué dato podemos guardar aquí de la proveedor? ¿Proveedor qué tipo de dato es, equipo? ¿Qué tipo de datos proveedor? Un string. Voy a guardar la posición as integer. Voy a leer la posición que está en el 3,8. Me voy a cambiar de hoja. Voy a guardar el proveedor que está en la posición. ¿En qué posición está el proveedor? Para el nombre del producto que yo escoja en la hoja anterior, con el cuadro de lista, cuadro combinado. ¿En qué posición va? 2. ¿Por qué? Posición, coma 2. ¿Por qué? Posición más 1,2, creo. Porque en posición vimos que está corrido uno hacia arriba. Entonces yo sé que va a estar en posición más 1 y el proveedor está en la columna 2. Ya, de acuerdo. Me vuelvo a la hoja anterior. Y escribo el proveedor. Vamos, ¿qué pasa? ¡Boom! Emocionante, ¿o no? Cuajada de judías. Y la cuajada de judías está en la posición 14, 15, Mayumi. ¿Está bonito? Bueno, ese es un ejemplo de las cosas que podemos hacer con formulario. El miércoles vamos a empezar a sumar todo y hacer este tipo de acciones de movernos de una hoja a otra, traer datos, llamar a macros, llamar a funciones para agregarle valor a la información que estamos haciendo. Nada antes que se vayan, un último aviso. Yo ahora saliendo de clase voy a mandar un correo por aula. A partir de este momento va a estar activado un test de programación que es opcional obviamente, pero las personas que lo hagan pueden optar a borrar su peor tarea o una nota de evaluación formativa. Si es que se equivocaron y no dieron alguna nota de evaluación formativa, la pueden borrar. Va a estar al final de la unidad 4.
Es un test que les va a tomar más o menos 1 hora. Ahí van a estar todas las instrucciones. La idea es que lo hagan a conciencia, por fin. Y si lo hacen a conciencia, se les reemplaza su peor nota por un 100. No les tiene por qué ir bien, basta con que lo hagan lo mejor que puedan. Eso es todo. Equipo, no sé si hay alguna consulta antes de irnos. Profe, ese test, ¿hasta cuándo estará disponible? Del hoy día hasta el miércoles a las 23:55. Ya, Profe, gracias. ¿Quién ¿es dijo, como profe? alternativas o hay como que hacer algo en Excel? Vale, te escuché cortado. ¿Qué me dijiste? Sí, es como de alternativas o hay que hacer algo No, como en es de Excel. alternativa. Es de alternativa y de hecho ahí van a ver que es un lenguaje de programación que es parecido al Visual Basic, pero no. Es un lenguaje que inventamos especialmente para el test, cosa que lo puede hacer cualquier persona aunque no supiera Visual Basic o Python o cualquier lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación especial que les pasamos un librillo con las instrucciones, onda, if se hace así, los for se hacen así. Lo revisan y de ahí se pueden lanzar a hacer el test. Esa es la idea. Ya, gracias, profe. Ok. Y equipo, gracias por la asistencia, gracias por la participación. Buena semana, nos vemos el miércoles.